Hola, ¿cómo están? Soy Marina Nil. Este es nuestro espacio de libros y autores y hoy les traigo dos libros para compartir con ustedes, dos novelas que tienen continuidad del mismo autor. La primera se titula El País de las Sombras Largas y la segunda es Regreso al País de las Sombras Largas, de Hans Frisch. Las dos transcurren en una región lejana de Siberia y si bien en ningún momento se menciona una fecha concreta, como referencia nos da los primeros contactos de los pobladores con el hombre blanco. El País de las Sombras Largas es la historia de una familia de inuits, más conocidos por nosotros como esquimales. Esquimales es un término despectivo que les daba el pueblo limítrofe Piel Roja Algonquior, que significa comedores de carne cruda. Ellos se llamaban a sí mismos inuit, como dije al comienzo, que quiere decir hombres, como una manera de dar a entender al mundo que las otras razas, comparadas con la suya, no pueden considerarse compuestas por verdaderos hombres. Y algo de razón tenían. La novela comienza con Emenek, un joven inuit polar, lamentando la escasez de mujeres en aquellas latitudes que lo obliga a pedirle prestada su esposa a otro hombre para poder reír un rato con una mujer. Esa situación cambió cuando llegó el hermano de este otro hombre con su familia, compuesta por su esposa y dos hijas, entre las cuales lo invitaron a elegir una para que fuera su compañera. De manera muy graciosa, Emenek acaba escogiendo a Asiak, con quien tuvo dos hijos. Primero un varón, Papik, y luego una nena, Ibalú. La novela está escrita en un lenguaje sencillo, ameno, que describe muy bien la dureza de la vida que llevan, sin emitir juicios. Tan solo se limita a contar y describir, permitiendo al lector formar sus propias impresiones. Es una historia que sorprende en cada capítulo, ya que uno no sabe con qué se va a encontrar a continuación. Si bien fue un bestseller, no es una novela que repita fórmulas de éxito con estructuras predecibles y personajes estereotipados. Tiene el plus de la riqueza de una cultura poco conocida, cuyas creencias, costumbres y hábitos son los que sorprenden capítulo tras capítulo. Personalmente he leído libros que transcurrían en China, en Japón, en la India, en Australia, en la Europa medieval, pero hasta ahora no me había encontrado con una cultura tan diferente de la nuestra. Como decía recién, El País de las Sombras Largas es la historia de Emenek y su familia. Me quedó la imagen de la vastedad de ese territorio blanco, hostil, árido, solitario, donde es una fiesta encontrarse con otro inuit o una pareja o una familia de inuits. Me quedó la sensación de esos viajes interminables que podían durar meses o incluso años, cuando buscaban un mejor lugar donde asentarse o hasta llegar a un destino, viajando en los trineos tirados por los perros, construyendo los iglús, cazando focas y otros animales, enfrentándose a muerte con el oso blanco. Me quedaron la generosidad, la nobleza, la valentía, en cierto sentido la inocencia de los inuits frente a lo que se avecinaba, su contacto con el hombre blanco. Me quedó también la comprensión de cuánto condiciona el medio ambiente en la división de roles en la pareja. El hombre es el proveedor porque es quien debe salir a cazar y enfrentar grandes peligros en muchos casos. La mujer es la compañera, la que raspa la ropa, confecciona el calzado, hace del iglú un hogar confortable, acompaña al hombre con su conversación en las largas noches de invierno, una noche que dura 5 meses, y cuida a los hijos. Básicamente, El País de las Sombras Largas nos presenta la cultura de los inuits a través de estos personajes, pero al decir cultura me refiero a creencias, prácticas y hábitos radicalmente diferentes a los de la cultura occidental, que solamente pueden comprenderse por el ambiente hostil en el que se ven obligados a sobrevivir.
No es mi intención spoilear la novela, por eso me estoy midiendo con mis palabras y la estoy contando en general, porque la gracia es que la lean, se sorprendan y la disfruten como la disfruté yo. Pero sí me voy a permitir destacar una conversación maravillosa que mantiene Ivalu con Siora Kitsok, un curandero de una aldea cercana al lugar donde se había establecido el hombre blanco, ya sobre el final de la novela, en la que analizan las creencias y el comportamiento de los blancos, y es fascinante y diría que hasta enriquecedor vernos a través de sus ojos. A los blancos los horrorizan las prácticas de los inuits, que, como ya dije, no podían ser de otra manera al tratarse de gente que sobrevive en total aislamiento y que no tiene la opción de subirse a un auto e ir a un hospital o a un supermercado a comprar víveres o cruzar la calle para pedirle ayuda a un vecino. Y a los inuits les llama la atención la manera antinatural que tiene el blanco de hacer las cosas, con lo que desencadena una serie de problemas que no habrían tenido de haber hecho las cosas de la manera correcta, que es como las hacían ellos, los inuits. Estos pequeños primeros contactos que tienen Emenek y su familia con los blancos se van haciendo más frecuentes y extensos en cuanto a su duración y finalmente acaba mal. No entraré en detalles, solo diré que el final está a la altura de la novela. Regreso al país de las sombras largas se centra en la vida de Papik, el hijo de Menek y Asiak, junto a su esposa Bibi, que era una joven mujer que vivía en la aldea cercana al asentamiento de los blancos. De ninguna manera es más de lo mismo, porque en cada capítulo hay una sorpresa. El autor continúa compartiendo la cultura y la vida de los inuits a través de estos personajes. Esta segunda entrega se centra en dos problemas fundamentales para los protagonistas. El primero es la búsqueda del hijo varón, y ahora un paréntesis para explicarlo, porque fuera de contexto podría no entenderse. Los inuits necesitan que el primogénito sea un varón, porque el hijo es quien proveerá a los padres en su vejez. Educar y formar un cazador es un trabajo de años, por eso su urgencia por tenerlo cuanto antes. También hay que tener en cuenta que debido a las condiciones climáticas extremas y la vida dura que llevan, los inuits envejecen rápidamente. Entre los 30 y poco más de 40 años están físicamente destruidos, con problemas de salud serios, sin la energía, la fuerza ni la resistencia necesarios para sobrevivir por sí mismos. Les dejo flotando la pregunta, cuya respuesta encontrarán en esta historia, de lo que pasa cuando el primer hijo no es un varón. Y desprendiéndose de este contexto, que genera situaciones dramáticas y tragicómicas en la primera parte del libro, surge un personaje femenino que a mi criterio se roba la novela. Utania, que decide hacerse cazadora para terminar con ese problema. Y las situaciones que provoca con esa decisión, porque para empezar, las mujeres no pueden ser cazadoras. Pueden cazar algunos pequeños animales, pero deben tener cuidado con la luna y las fechas, porque si no traerán mala suerte a la familia. Pero luego Utania se expone a situaciones realmente peligrosas en su afán por demostrar que puede ser tan buena cazadora como cualquier varón. Todo esto en un contexto de un contacto cada vez más frecuente y cercano con el hombre blanco, pues les ofrece cosas que hacen sus vidas más fáciles, más cómodas. Ahora también les ofrece trabajo, porque ¿quién mejor que un inuit para ayudarlos en determinadas labores, puesto que conocen tan bien el territorio? Pero eso mismo los lleva a un terreno en el que empiezan a perder sus costumbres, su disciplina, todo aquello que los hacía fuertes, pero al mismo tiempo tampoco son blancos, en el sentido de que no están acostumbrados a la cultura occidental. Entonces no responden a los estímulos y costumbres como lo hacen los occidentales, que están súper acostumbrados porque los conocen de toda la vida y saben cómo manejarlos. Si bien tienen continuidad, no es necesario leer los dos libros para entender la historia. Ahora voy a contarle un par de cosas acerca del autor. Hans Frisch nació en Nápoles, Italia, en 1913. Como sus padres eran suizos, también tenía la ciudadanía suiza y de hecho vivió allí mucho tiempo.
Era un apasionado de la arqueología y activista por los derechos de los animales. Estaba en contra de la experimentación farmacológica y cosmética en los animales. También se dedicó al automovilismo, con lo que ganó importantes premios. Tuvo que interrumpir su carrera al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Se fue a vivir a Estados Unidos, donde se desarrolló como escritor. Escribió El País de las Sombras Largas en 1950 y Regreso al País de las Sombras Largas en 1974. En total escribió 9 novelas y 6 libros de no ficción. El País de las Sombras Largas, Top of the World en inglés, se tradujo a 21 idiomas y fue llevada al cine con el título de Los Dientes del Diablo. Falleció en Suiza en 2007. Espero que les haya gustado esta recomendación y que los motive a buscar este autor y sus obras. Yo me despido hasta la próxima. Chau, chau.